Así que no sé si alguien más tuvo la inquietante experiencia en su infancia de crecer en un hogar de cereales sin azúcar. ¿Alguien más subnació con ese trauma? Sí, sí. Cheerios y Grape Nuts, Wheaties y nada de esto. Recuerdo de niño ver la proliferación de anuncios de cereales azucarados en la tele. Y hombre, era como otro reino, ¿verdad? Estas personas felices comiendo Y lo Lucky quieres Charms dentro. escarchados. Son mágicamente deliciosos. Quiero decir, realmente parecía mágico ese otro lado de la infancia, ¿verdad? La vida mágica de los cereales azucarados. Y entonces tuve la oportunidad de probar Lucky Charms escarchados. No fue mágico. Estos malvaviscos que pensé que serían del tamaño de mi mano eran pequeñitos. Pensé que serían esponjosos y, bueno, malvaviscos. Y sabían más a cartón que a malvaviscos. Sabes, es gracioso, ¿verdad? Es tan cierto sobre nuestra vida y nuestro mundo. Las promesas de magia, de lo sobrenatural, de las experiencias espirituales en este mundo tan a menudo caen plana como Lucky Charms. Vamos a navegar hoy por la realidad de una invitación a una vida espiritual. Y no es el tipo de vida espiritual que el mundo ofrece el mundo. Verán la vida espiritual del mundo, una espiritualidad natural, si pudiéramos llamarla así. Es tal vez empujada hacia arriba, creada por sus propios anhelos y deseos de algo mágico, y sin embargo, se queda en nada. El 30% de los estadounidenses consulta hoy astrología, cartas del tarot, etc. Puedes Google esto, no están verificadas científicamente. De hecho, se ha descubierto que son falsas. En la medida en que hay espiritualidad en ese tipo de cosas, no es una espiritualidad de Dios. Y entonces tienes gente reaccionando en contra de eso. Una mentalidad más científica, una mentalidad naturalista. Yo, lo que es, es. Eso es todo lo que hay en el mundo. Un mundo aislado de lo sobrenatural. Un mundo que mira el arco iris y dice, sí, eso no es magia, amigo mío. Eso se llama refracción. ¿Verdad? Sucede en el mundo de la religión, del cristianismo también. Tienes ciertos tipos de iglesias que parecen crear una experiencia espiritual, pero luego pelas las capas y es falso. Desafortunadamente, ha habido iglesias que han defraudado a la gente en esto. Iglesias que afirman que hay nubes de polvo santo de Dios bajando solo para descubrir que pusieron literalmente brillo de oro en los conductos. Iglesias que fingen curaciones falsas, falsa espiritualidad. Y hay iglesias que tienen tanto miedo de ese mundo espiritual, tan cerradas que el cielo prohíbe que experimentes una sola emoción en un servicio. Iglesias de legalismo y de tradición y de colores almidonados. Hemos estado caminando a través de esta serie de sermones, llamada Buenas Noticias en el Mundo Real. Y en 1 Corintios 2, hoy, mientras navegamos por el libro de 1 Corintios, vamos a ver que Pablo nos dice que hay una verdadera experiencia espiritual que Dios tiene para nosotros, que Dios nos ha creado para ser seres espirituales y Dios, el Espíritu Santo, desea encontrarse con nosotros. Tú estás destinado para encontrar el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una invitación para ambos lados, sea cual sea tu lado. Para algunos de nosotros va a requerir establecer una espiritualidad de amuleto de la suerte. Para otros va a ser abrir la puerta a algo espiritual cuando hemos tratado de cerrar todo eso en nuestras vidas. Nuestros espíritus fueron diseñados para encontrarse con el Espíritu Santo de Dios. Diseñado.
En esta serie, Pablo está a punto de llegar a los problemas que enfrenta la iglesia. Y hace una pausa al principio para decir, pero antes de llegar a cualquier problema, antes de tratar de hacer frente a ellos, tienes que estar, vimos esto hace un par de semanas, tienes que estar enfocado en Jesucristo. La semana pasada, no puedes confiar simplemente en el conocimiento y la sabiduría del mundo. Hoy, específicamente, tienes que estar en armonía guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es el único camino. Así que vayamos al pasaje 1 Corintios 2, comenzando en los primeros versos. Y yo, cuando fui a vosotros, hermanos, no fui a proclamaros el testimonio de Dios con palabras altisonantes o sabiduría, porque decidí no saber nada entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Cuando vine a vosotros, no os predicaba con palabras rebuscadas, no os estaba predicando con grandes dotes oratorias. Vine con sencillez, porque quería que conocieran a Jesús. Jesús, no simplemente la verdad intelectual o mi discurso. Jesús, eso es lo que necesitas. Ahora hay una verdad en este pasaje que se desarrollará a medida que avance. En la medida en que decimos, Jesús está aquí, o estamos en la presencia de Jesús, o escuchamos a Dios susurrarnos, o hablarnos, o guiarnos. En todas esas cosas, lo que realmente queremos decir es el Espíritu Santo. Cada vez que sentimos que Dios nos dirige, sentimos la presencia de Dios. Sentimos a Jesús con nosotros. Son Jesús y el Padre quienes están con nosotros por medio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dios, el Padre, Dios, el Hijo, Dios, el Espíritu Santo. Pablo continúa. Dice, y estuve con vosotros en la debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi discurso y mi mensaje no fueron en palabras plausibles de sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De nuevo, no vine a vosotros con convincentes palabras de sabiduría que os iban a convencer de la verdad. Vine en debilidad, para que tuvieras el Espíritu de Dios dentro de ti, cambiándote por dentro. Ahora no es que Pablo esté en contra del conocimiento, en contra del estudio. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente, así como con todo nuestro corazón. ¿Ves? Hay verdad que va más allá de la habilidad de la mente. La verdad que va más profunda que nuestra capacidad de comprensión. Yo no comprendo, miro toda la creación, a veces la simplifico a pequeñas cosas que me gustan, como la fruta. No sé cómo crece una sandía a partir de una semilla de sandía. Puedes estudiar, puedes buscarlo y nadie lo sabe. Las mejores respuestas del mundo se reducen a algún milagro que sucede y sale una sandía. No entiendo. Como un kiwi, cortas un kiwi es hermoso. Miras el kiwi, simplemente parece esta estrella explotando desde dentro y que todos estos puntitos o semillas hacen otro kiwi. No entiendo una naranja. A falta de una palabra mejor. Una colección de todo tipo de pequeñas bolsitas de zumo de naranja que se reúnen en un apretado racimo y sellados en una pequeña cáscara, y la puso juntos en el círculo alrededor de estas conchas. Y como eso hace que una semilla crezca en otro árbol, no lo sé. No lo sé. Puedo estudiar y aún así llegar a un milagro de Dios en algún lugar en el medio y la vida comienza. Pulsando hay verdad que es más profunda que la capacidad humana de comprender o estudiar. Y si vamos a llegar a estos temas, una verdad que tenemos que bajar, tenemos que llegar, permitiendo que nuestro espíritu esté en contacto con el Espíritu Santo. O nunca seremos capaces de entrar en esa verdad. Nuestros espíritus fueron diseñados para honrar al Espíritu Santo. Es verdad. El cristianismo no es antiintelectual.
pero nos invita a este lugar de reconocimiento. Hay un punto de detención de nuestro intelecto. Es como intentar explicar el color a un daltónico. Esta semana estuve analizando algunos de estos misterios. Los científicos dicen que gran parte de nuestro universo está hecho de energía oscura, y sin embargo no pueden explicar completamente qué es la energía oscura. Recuerdo que, estudiante de secundaria, tomando química y aprendiendo que un electrón es una onda y una partícula. Y mi mente se derretía. ¿Cómo es posible? Hay verdades más profundas de este mundo que podemos sondear como seres humanos, pero el Espíritu de Dios está destinado a encontrarnos e iluminar nuestras mentes, iluminar nuestros corazones en la comprensión. Pablo continúa en versículo 10. Dice esto: así también nadie comprende los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que en esos dos pequeños versos están estas increíbles profundidades de entendimiento en quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quieres usar las palabras 5 knowledge de teología y antropología? Y apuntan todo el camino de regreso al principio de la historia. Paul, quiero decir, Greg la semana pasada nos llevó de vuelta al principio del Génesis. Quiero hacerlo de nuevo. Génesis 1. Es el primer libro de la Biblia. Hablando de la creación, capítulo 1, versículo 2, habla de este Dios trino, Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en tres personas y específicamente de la obra del Espíritu en la creación. Escucha Génesis 1, 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios es la parte de Dios que alcanza, se extiende hacia la creación, que manifiesta a Dios a su creación. Desde el principio está actuando, el Espíritu como una paloma sobre su nidada, sobre sus polluelos. Dios se cierne en su Espíritu, se acerca a su creación en su Espíritu, y así sigue siendo. Dios, el Espíritu, nos encuentra. ¿Y cómo nos encuentra Dios? En nuestro espíritu. Fuimos creados por Dios para tener un medio de encuentro con Dios, el Espíritu. Lo vemos en Génesis 2. Cuando Dios crea a Adán, escuchamos esto. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, se convirtió en una criatura viviente. Ahora nuestras traducciones al español están usando esa palabra aliento. Es la palabra hebrea ruach. R-U-A-C-H es nuestra transliteración. ¿Puedes decir eso? Ruach, ruach. Ruach es la misma palabra para aliento y para espíritu. Cuando decimos espíritu, también estamos diciendo aliento. Y así está esta profunda realidad de que Dios ha hecho a los seres humanos como polvo, como material, y luego les dio aliento y espíritu. Los seres humanos somos material más espíritu. Somos seres espirituales. Somos seres materiales y espirituales. Dios ha soplado su aliento en nosotros desde el principio. La creación misma de los seres humanos, hechos a imagen de Dios, fue hecha para que nuestro espíritu fue hecho para encontrarnos con el espíritu de Dios vivo. Usted oye decir hoy como una frase popular: soy espiritual, pero no quiero tener nada que ver con Dios ni con la iglesia. Ahora bien, es cierto que los seres humanos tienen un espíritu en ellos. Es verdad que hay un reino y una naturaleza espiritual en todo el mundo. De modo que en la cultura, en el arte, en la música, hay un espíritu en las cosas. Pero nuestros espíritus fueron diseñados para conectar con el Espíritu Santo.
con Dios mismo. Nosotros lo vemos a medida que el pasaje continúa desarrollándose. Presta atención a cómo la palabra espíritu se escribe con mayúscula o se deja con S minúscula. Porque tenemos un espíritu, S minúscula. Hay un espíritu del mundo, S minúscula. Hay un espíritu en la música y la cultura, S minúscula. Incluso si conectas eso con lo demoníaco de un reino espiritual, es S minúscula. S mayúscula significa Dios. El pasaje continúa en el versículo 12. Ahora bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, S minúscula, sino el espíritu que es de Dios, para que entendamos las cosas que nos han sido dadas gratuitamente. Y esto lo impartimos con palabras, no enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu de Dios, interpretando verdades espirituales a aquellos que son espirituales. Si somos cristianos, nos conectamos con Dios espiritualmente y el Espíritu abre nuestros ojos para poder ver a Dios. De hecho, continúa el verso 14. La persona natural, esa es una persona sin el Espíritu de Dios. Todavía hay un espíritu, pero no el Espíritu de Dios. Una persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque son locura para él. Y no es capaz de entenderlas porque son discernidas espiritualmente. Una persona natural no puede entender a Dios, la gloria de Dios, el esplendor de Dios. No sin el Espíritu de Dios tocándolos desde el interior. Es por eso que si estamos compartiendo a Jesús con alguien y nos frustramos, compartimos y ellos simplemente no lo entienden. La respuesta en esa ecuación no es que tenemos que ser más creativos para convencerlos de la verdad. La respuesta a esa ecuación es que debemos orar. Dios, quita la balanza y déjales ver. Hazlos nuevos por dentro, ayúdales a sentir tu presencia. Estamos diseñados para conectar con el Espíritu Santo. Ahora podríamos escuchar eso y pensar, bueno, ¿tengo el Espíritu Santo? ¿Tengo el poder sobrenatural de Dios, la tercera persona de la Trinidad que me hace nuevo por dentro? ¿Tengo el Espíritu Santo? Y la respuesta a esa pregunta, si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo, seas consciente de ello o no. Si eres cristiano, si has rendido tu vida a Jesús, tienes el Espíritu Santo en ti. La salvación y recibir el Espíritu Santo no son dos cosas separadas, son la misma cosa. Recibes el Espíritu Santo cuando te conviertes en cristiano. Un pasaje que explica esto muy claramente está en Romanos capítulo 8, verso 9. Dice, ustedes, sin embargo, hablando de cristianos, ustedes, sin embargo, no están en la carne, sino en el Espíritu, S mayúscula. Si de hecho el Espíritu de Dios mora en ti, cualquiera que no tenga el Espíritu de Cristo no le pertenece. Si tienes el Espíritu de Jesucristo dentro de ti, eres cristiano. Si no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, no lo eres. Así que si tú has rendido tu vida a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Usted podría decir, bueno, pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo me lleno del Espíritu? ¿Cómo camino en el Espíritu? ¿Cómo me conecto más en el Espíritu? Podríamos hacer una serie de 12 semanas solo sobre eso. Quizás lo hagamos algún día. Un verso que probablemente ayuda a resolver que más que cualquier otro es en Efesios capítulo 5, versículo 18. Introduce un pasaje que simplemente dice esto: y no se emborrachen con vino, porque eso es libertinaje, sino sean llenos del Espíritu. No se emborrachen con vino, sino emborráchense con el Espíritu Santo. No te emborraches con vino, sino ve a tu despensa, toma una botella del Espíritu Santo y bebe y emborráchate con el Espíritu Santo. Estas son fantásticas, pero no tengo una botella del Espíritu Santo en mi despensa. ¿Cómo podría emborracharme con el Espíritu Santo? Y el pasaje mismo nos da 4 respuestas concretas a eso. 4 participios justo después de emborracharse del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo que responden a eso.
El primero es, saludaos unos a otros con salmos. Saludaos unos a otros con salmos, con la palabra de Dios. Esta palabra está unida al Espíritu Santo. Y aunque es posible acercarse a ella desde el punto de vista de la sabiduría terrenal, esta palabra es soplada por Dios. Ruach, Espíritu de Dios, está atada al Espíritu Santo. Si quieres llenarte del Espíritu Santo, ven a la palabra de Dios, ríndete al Espíritu y deja que Él te llene. Saludaos unos a otros, salmos, himnos y cánticos espirituales, haciendo melodía a Dios en vuestro corazón. Yo diría, ¿cómo te llenas del Espíritu Santo en la palabra de Dios y en el canto de adoración a Dios? Hay una razón por la que en nuestros servicios de adoración vamos a las Escrituras cada semana. ¿Por qué? Porque está unida al Espíritu de Dios. Hay una razón por la que cuando nos reunimos para adorar, adoramos cantando y cantamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en la adoración de su pueblo. Él habita en la alabanza de su pueblo. Podemos interactuar con el Espíritu Santo en su palabra. Interactuamos con el Espíritu Santo en el canto. En Efesios capítulo 5, en ese pasaje dice, saludaos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, dando gracias. Un tercer medio, dar gracias, gratitud. Vengan y sean llenos del Espíritu y de la palabra de Dios al adorarlo en música y en gratitud. Reflexiona en todo el favor que Dios ha mostrado sobre ti en la vida y en gratitud te encuentras con el Espíritu Santo. Y el último que nos da un ejemplo en los pasajes en someterse unos a otros. No lo hacemos, no pensamos en ello, pero en la comunidad reunida del pueblo de Dios, cuando dejamos de lado nuestras preferencias y nos sometemos mutuamente a los demás, encontramos al Espíritu Santo de Dios, cuyo Padre, Hijo y Espíritu Santo se han sometido maravillosamente el uno al otro por toda la eternidad. Por eso dice, venid y sed llenos del Espíritu Santo en la palabra, en la adoración, en la gratitud, en la sumisión mutua del cuerpo de Cristo. ¿Oyes lo que Pablo nos está diciendo? Escuchad. Hay una falsa espiritualidad en este mundo. Una espiritualidad con S minúscula, una espiritualidad de amuletos de la suerte, mágicamente deliciosa en este mundo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de el Espíritu Santo encontrándose contigo. La cosa real. Ahora, sí. Alguno de ustedes es como yo. Esta fue una semana convincente para mí, como me senté en las Escrituras y preparado para esto. Soy un tipo que está más cómodo, como cuello arriba. Esa es la zona segura para mí. Te pones por debajo del cuello y sentimientos y emociones como es menos cómodo para mí. Habla de estar ebrio en el Espíritu, lleno del Espíritu. Estas son cosas que incluso partes de mí tiene como banderas de precaución en contra. Hay abuso allí. Hay abuso allí. Pero hay un verdadero encuentro espiritual para el que fuiste hecho. Y si te cierras a ese mundo por cinismo, por autoprotección, porque estás más cómodo con una fe que se vive en tu mente y no impacta tu corazón, te estás perdiendo aquello para lo que Dios te ha creado. Estaba convencido. Estaba escuchando una serie de podcasts sobre el trabajo que parece estar sucediendo, especialmente en América, pero alrededor del mundo también, un tipo de trabajo fresco de Dios. En 2024, mayo de 2024, hubo un derramamiento del Espíritu Santo en un pequeño campus universitario llamado Asbury en Wilmore, Kentucky. Todo comenzó con un servicio regular de capilla. Esta es una universidad cristiana, servicio de capilla regular, asistencia obligatoria. El tipo que predicó en ese servicio de capilla, su nombre es Zach Mierkrebs, en realidad dijo que era un fracaso. Envió un mensaje a su esposa, que era una peste, después de que predicó. Y el Espíritu de Dios apareció. Y la gente comenzó a quedarse después. Y luego, más y más comenzaron a unirse, como
El Espíritu de Dios se derramó en arrepentimiento y adoración en su pueblo. Y durante 16 días a toda hora, la gente se reunió en adoración, en arrepentimiento. La obra de Dios fue derramada. Ahora voy a confesar que incluso me gusta, como me enteré de esto como estaba sucediendo, y no es solo este cínico en mí que tiene preguntas acerca de ese tipo de cosas, y yo no estoy aquí para decirte lo que es y no es auténtico en términos de la obra del Espíritu de Dios. Ese no es mi trabajo, eso lo tiene que decir Dios. Pero voy a compartir incluso esta semana, mientras escuchaba a ese pastor que predicó ese apestoso sermón, donde luego apareció el Espíritu de Dios. Dio testimonio de la obra de Dios allí y comenzó a convencerme de mi propio cinismo a la obra del Espíritu. Quiero compartir con ustedes una historia que él compartió. Este es Zach Meerkrebs, él comparte esta historia. Teníamos a un jugador de baloncesto que era algo malo y seguía en nuestro campus porque era muy bueno en baloncesto en el Christian College. Y él solo se sentó allí en esa habitación durante días. Él no era creyente, pero se sentó en ese cuarto por días porque su novia era creyente y termina dando su vida al Señor. Y sale de la habitación y se encuentra con un hombre en una silla de ruedas con algunos tumores que se podían ver alrededor de su cara. Y regresa, agarra a su novia porque había visto a otros en ese espacio orando por sanidad. Él estaba como, bueno, ahora soy un creyente, puedo orar por él. Y ora por este tipo, y este tipo fue sanado. Los tumores desaparecen visiblemente. Este es un jugador de baloncesto que había conocido a Jesús durante 30 minutos. ¿Por qué Dios trabajó a través de él? Y esta es la respuesta del pastor Zach Meerkrebs. Porque él no sabía nada mejor. Y muchos de nosotros sabemos mejor. No sé si ese eres tú. Podría ser yo. Conozco algo mejor. Y por eso vivo en un mundo que está protegido de este lugar aterrador, donde el Espíritu de Dios puede realmente aparecer y encontrarse con nosotros. Debido a un cinismo en mi corazón. Porque he sellado mi espíritu del espíritu de un Dios vivo, que anhela encontrarse conmigo y que anhela encontrarse contigo. Estamos hechos para encontrarnos. El Espíritu. En el libro de los Hechos hay 3 circunstancias en las que hay discípulos de Jesús y de Juan el Bautista, discípulos que no conocían el Espíritu Santo, no estaban en Jerusalén cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Y así, aunque creían en Jesús y eran seguidores de Jesús, no sabían del Espíritu Santo. Y los apóstoles entraban en contacto con estos grupos de personas y les decían, ¿han recibido el Espíritu Santo? Ellos decían, bueno, no sabemos lo que eso significa. Yo era un poco así. Así que cuando me convertí en cristiano, tenía 15 años y crecí durante esos años de secundaria en una iglesia de discipulado realmente sólida. Era una iglesia puritana y las iglesias puritanas tienen montones y montones de fortalezas piadosas. El movimiento del Espíritu Santo no es una de esas fortalezas. Si quieres cimentarte en la palabra de Dios y aprender a confiar y obedecer a Dios, una iglesia puritana es fantástica. Si quieres aprender a rendirte al Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo guíe tu mente y tu corazón, no tanto. Así que crecí a través de la escuela secundaria, aprendiendo sobre Dios. Yo era cristiano, tenía el Espíritu Santo dentro de mí, solo que realmente no era consciente de lo que eso significaba, y fui a la universidad. Y en la universidad yo era parte de un muy carismático ministerio del campus de una iglesia en Fort Collins, y yo diría que no era tan doctrinalmente fundamentada. Esa no era su fuerza. Tenía cosas del Espíritu Santo. De hecho, había abusos de cosas del Espíritu Santo, como todo el lugar como una parte regular de la adoración. Y no estoy diciendo que uno es mejor que el otro. Voy a decir, aprendí por primera vez sobre realmente la existencia del Espíritu Santo, sobre la tercera persona, la Trinidad.
y cómo había un poder sobrenatural disponible para trabajar en mí y que podía asociarme con eso, rindiéndome a eso, sometiéndome a Él, dándole la bienvenida. Y eso cambió mi vida. Aquí hay una invitación. ¿La escuchas? Pablo está instruyendo a la iglesia de Corinto. Y tienen todo tipo de problemas. Y tienen todo tipo de problemas, por cierto, con el Espíritu Santo. Pero antes de llegar a los problemas, él dijo, tenemos que dejar todo a un lado. No hay posibilidad de que podamos entrar en esto justamente si tratamos de entender. Si tratamos de entrar con nuestras propias fuerzas, nuestras propias mentes, nuestra propia habilidad para estudiar, nuestro propio conocimiento de la palabra de Dios desde una perspectiva humana, no hay ninguna posibilidad. Tenemos que estar rendidos al Espíritu Santo. Y hay una invitación aquí para ti y para mí a ir más allá, las medidas de un mundo natural, a rendirnos, a vivir con el Espíritu Santo hoy. Y normalmente cerramos nuestros sermones aquí en New Life con una aplicación. ¿Cómo llevamos esto a nuestras vidas? En cambio, hoy queremos cerrar con 3 invitaciones a la oración, 3 oraciones para orar al salir de este sermón. Vamos a crear un espacio después del sermón, incluso antes de entrar al culto, para responder en esas oraciones. Y son oraciones que también queremos que llevemos a nuestras semanas esta semana. La primera oración es simplemente esta: Espíritu, ¿quieres abrir mis ojos? Espíritu, ¿quieres abrirme los ojos? Quizás estás en ese lugar donde dices, sí, creo en Jesús. Creo que esta es la palabra de Dios. Creo en estas cosas, pero nunca he entrado en ella. Nunca he dado mi corazón. Nunca me he encontrado con el Espíritu, de espíritu a espíritu. ¿Podrías rezar, Espíritu? ¿Abrirías mis ojos? Hay una invitación incluso para el arrepentimiento. Espíritu, perdóname. Dios, perdóname por la forma en que he dependido de mí mismo. Te he dejado de lado. He creado esta vida religiosa sin ti. Espíritu, ¿quieres abrirme los ojos? La segunda oración es esta. Espíritu, ¿me mantendrías en sintonía contigo? ¿Me mantendrías en sintonía contigo? En Gálatas, Pablo tiene un pasaje similar al de Efesios. En Efesios, habla de estar llenos del Espíritu. En Gálatas, habla de estar en sintonía con el Espíritu. Esto es lo que dice en Gálatas 5:25. Pablo dice esto: si vivimos por el Espíritu, estemos también en armonía con el Espíritu. Es decir, si eres seguidor de Jesucristo, si le has entregado tu vida, si te has encomendado a Él, entonces, ¿qué es estar conectado con el Espíritu de Dios en tu vida, de modo que vivas en sintonía con Él? Le estás escuchando, estás comprometido con Él. Greg ya ha dado algunos de esos puntos de apoyo en Efesios 5. Escuchando al Espíritu de Dios en su palabra. En la adoración. En gratitud. En sumisión, conectados a la comunidad de Dios. Tal vez hay uno de esos en su vida que usted está fuera de paso con, que usted es como, sí, no es que uno, no voy a ir allí, voy a acordonar esa, voy a protegerme, mantener el control de esa zona. Es probable que hoy muchos de nosotros estemos arrepentidos. Dios, perdóname por las formas en las que no he estado a tu lado. Perdóname por las formas en que he tratado de hacer esta vida por mi cuenta. Segunda oración. Espíritu, ¿quieres mantenerme en el paso contigo? Espíritu, ¿abrirías mis ojos? Espíritu, ¿me mantendrías en el paso? Tercera oración. Espíritu, ¿abrirías los ojos de la persona que amo? Tal vez sea un cónyuge, un amigo, hijo o hija, padres, vecino, hermano o hermana en Cristo. ¿Tú conoces a alguien? Y ellos, no sé, he conocido gente para ellos cantar
como participar en la adoración es esto. Que no solo aleja el canto, aleja al Espíritu Santo, ya que el Espíritu nos invita a entrar. Él está diciendo, quiero que me experimentes, quiero estar en ti, quiero fluir a través de ti. Quiero que crezcas conmigo en tu mente, en tu corazón. Así que tal vez estamos orando por nosotros mismos, para que se nos abran más los ojos. Tal vez sea una oración por nosotros mismos para mantenernos en sintonía, para llenarnos de Él. Tal vez sea una oración por otra persona. Ahora, al final de cada servicio, siempre abrimos el altar y decimos, si necesitas orar, si quieres que alguien te acompañe, por favor baja. Y ya sabes, nuestra norma es que tal vez una docena de personas o algo así bajen, porque no somos realmente una iglesia de bajar. Volver a las fortalezas y debilidades. No somos una, somos una. Hey, Dios me encontrara aquí mismo. No nos movemos mucho. Muy bien. Él podría encontrarme en mi auto camino a casa, en el ambiente más seguro que conozco. Pero vamos a abrir perfectamente el altar, más a un tipo de llamada al altar esta mañana. Tal vez el Espíritu Santo te esté dando un codazo. Di, quiero más de ti, Espíritu Santo. Quiero rendirme a ti, Espíritu Santo. Ábreme los ojos. Ayúdame a mantener el paso. Abre los ojos de un ser querido. Y así vamos a tener un tiempo al cerrar donde vamos a tener unos minutos de solo música tranquila. Te invito a que te acerques. Usted podría decir, bueno, ¿puede el Espíritu Santo encontrarme en mi silla tanto como si me acerco? Tal vez. Pero si te está dando un codazo, responde. No lo dejes pasar. Responde. Ya está. Hay poder en responderle, en moverse hacia Él, en inclinarse ante Él, en recibir. Así que te invito a que te acerques. Tener un tiempo de oración por más del Espíritu Santo en tu vida. Después de unos minutos de silencio, la música se convertirá en nuestra canción de clausura. Y así, si quieren que alguien rece con ustedes, su equipo estará aquí arriba. Solo asiente con la cabeza o echa un vistazo. Alguien estará encantado de rezar contigo, por ti, si desea. Solo espacio privado para arrodillarse y rezar. Por favor, venga. Oremos. Señor, yo rezo por mí y por todos nosotros. Tú, Espíritu Santo, eres Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Queremos más de ti. Queremos rendirnos a ti. ¿Quieres sumergirnos más profundamente en tu presencia? Impúlsanos más profundamente en ti. Consúmenos, corazón, alma, mente, fuerza, todo lo que somos. Somos que como seres espirituales podamos vivir este día en un encuentro continuo contigo, Espíritu Santo. Por eso te pido que unjas este momento de oración, que nos atraigas como una familia entera más profundamente en tu presencia, por más de ti, por tu gloria y por nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.